El periodista local Raymond McHugh recuerda el miedo que generó esta primera muerte. La gente se quedó de piedra ante la muerte del primer jubilado porque en ese momento pasó de ser algo inquietante a un asesinato. Las toxinas matan los glóbulos rojos y los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, que se obstruyen. Esto detiene el riego sanguíneo y el cerebro empieza a morir. El E. coli desactiva los riñones. Las toxinas venenosas segregadas por el E. coli matan los glóbulos rojos de los vasos que abastecen de sangre a los órganos. Esto impide que el oxígeno llegue a los riñones y con ello que la sangre se purifique. El cuerpo se ahoga en su propio desperdicio tóxico. Menos de 12 horas después de que Harry muriera en el hospital, Annie Craigie se desmaya en su casa de Bonnie Bridge. A las 7 de la tarde, su hija la encuentra. 2 horas después es declarada muerta. Los síntomas habían empezado a manifestarse apenas 4 días antes, pero el E. coli destruyó rápidamente su sistema nervioso. Aquella mañana, Annie hablaba arrastrando las palabras. No había nada que nadie pudiera hacer. La bacteria estaba llevándose su vida. A Annie Craigie le encantaban los sándwiches de jamón, de pavo y de cerdo. Cuando su hija miró en la nevera, lo primero que vio fue un paquete de cerdo asado de John Barr. Procedía de la tienda de Scott Mead en Bonnie Bridge, el mismo sitio en que se compró la carne que se sirvió a los internos de la residencia. La epidemia estaba alcanzando su pico más alto. Las autoridades sanitarias califican la situación como grave, con más de 100 personas que sufren los síntomas. En Bonnie Bridge se llamaba Anne Craigie. 2 pensionistas más de la comida de Navidad estaban también en el hospital, ambos muy graves. Los laboratorios no habían demostrado categóricamente que la carnicería de Barr fuera el único foco del brote, pero la estrategia de contención continuaba para aislar la fuente de la bacteria, identificar hasta dónde había llegado ya y evitar que siguiera extendiéndose. Día 11. El radio del brote se amplía. El E. coli asola toda Escocia y se registran 120 casos entre Lanarkshire y Edimburgo. Otra víctima de la comida de la iglesia, Jessie Rogerson, evoluciona negativamente. Su hija Agnes recuerda lo difícil que fue enfrentarse a la situación. No había ambulancias, estaban demasiado ocupadas. Así que decidimos llevar a mi madre nosotros mismos. Nos costó mucho porque estaba muy débil. Para bajarla hasta el coche, tuvimos que ponerle una bolsa de basura, porque la diarrea no paraba. Ya se había determinado que John Barr había suministrado a 214 minoristas carne posiblemente contaminada. La comunidad sabía que Sanidad estaba investigando a John Barr, pero no conocían todos los detalles de la investigación en proceso y seguían cerrando filas en su apoyo. Hubo mucha gente que siguió defendiéndolo, convencida de que nada de eso tenía que ver con él. Mi foto salió en el periódico y la gente se acercaba a mí por la calle y me increpaba. ¿Sabes que estás arruinando a ese hombre, no? En el hospital de Monklands en Airdrie se están tratando a la mayoría de víctimas que han enfermado. 21 adultos y 4 niños sufren un estado considerado como preocupante. El día en que enterraron a la primera víctima del bacilo, la secretaria de Escocia negó rotundamente las informaciones. La familia de Harry Shaw envió incluso flores a John Barr el día de la muerte del anciano en un gesto de buena voluntad. Las bacterias se expandían. Los residentes del hogar para jubilados de Bankview habían empezado a manifestar los síntomas. La carne que les sirvieron no había sido adquirida en la tienda de John Barr, sino en el supermercado Scott Mead, cuya máquina rebanadora había sido infectada por la carne contaminada de John Barr. Día 12.
mueren 2 pensionistas más. Marian Muir, de 79 años, y Alexander Gardiner, de 69. Gardiner es otra de las víctimas del ágape de la iglesia. Por su parte, Jessie Rogerson sigue debatiéndose entre la vida y la muerte. Tenía muchos dolores. Le dolía todo. Había un miedo que yo nunca había visto en los ojos de mi madre. Jessie Rogerson sucumbió a la infección a las 3 de la tarde. Al mismo tiempo, por fin, queda parcialmente demostrado que el E. coli, que ya ha matado a 5 personas, procedía definitivamente de la tienda de bar. El rastreo del ADN del bacilo es lo que permite a los científicos saber a ciencia cierta que el E. coli encontrado en la tienda de bar es el mismo que ha provocado el brote de la epidemia. Igual que los científicos forenses examinan el ADN y dicen, este arma tiene el ADN de tal víctima o lo que sea, y pueden estar realmente seguros de que es así, lo mismo pasa con el E. coli 157. Contamos con un método de análisis de ADN que nos permite afirmar que una cepa es la misma que tal otra y distinta que la de más allá. Según los resultados de las pruebas de ADN, las pruebas eran irrefutables. Las cepas eran exactamente las mismas. Todas las bacterias que habíamos recuperado de las víctimas de la epidemia y de la carne retirada de la tienda de bar eran las mismas. El mismo E. coli 157 en todas ellas. Habían hecho falta 12 días para demostrar esto. Los expertos habían tenido que analizar cada rincón de la tienda de bar para asegurarse de que solo había una cepa de la bacteria y de que esa era el origen de la infección de Wishaw. A pesar de los esfuerzos de Barr por mantener la limpieza en la tienda, el bacilo fue encontrado en la máquina de empaquetado al vacío, en 8 muestras de ternera cruda y en el jamón cocido. Además, 6 muestras de roast beef vendidas por el mostrador estaban también altamente infectadas. Obviamente fue un destacado avance en la investigación, ya que el bacilo se encontró por todas partes, y no solo eso, sino que además se encontró en grandes concentraciones. La misma bacteria se halló también en la olla utilizada para cocer el jamón servido en el ágape de la iglesia. Pero la comida, que ya había dejado 3 muertes tras de sí, fue servida hirviendo. ¿Cómo pudo la bacteria sobrevivir a temperaturas de cocción y transmitirse desde la carnicería de Barr a los platos de los pensionistas? La tarde del viernes, antes de la comida del domingo, uno de los empleados de Barr puso casi 7 kilos de carne cortada en bolsas de cocción para hacer el estofado. Las introdujo en el caldero de la tienda y las coció durante 3 horas, lo cual debería haber sido suficiente para matar al bacilo. A la mañana siguiente, las bolsas calientes se retiraron y se colocaron cerca del caldero. Las bolsas de estofado y los salados fueron entregados a la mujer del vicario en la iglesia. Las bolsas se colocaron sobre unas sillas y los saladitos en la cocina. La mujer del vicario cortó las bolsas de estofado para abrirlas y vertió el contenido en recipientes de aluminio y la salsa que sobraba en un envase de helado. Todo quedó en esa estancia durante la noche. A las 10 de la mañana del domingo, los recipientes de estofado se calentaron durante más de 2 horas a 500 grados centígrados. Los salados se agregaron antes de servir la comida, a las 12:45. El estofado y los salados estaban hirviendo. Estofado, salsa y saladitos. Una de las 3 cosas era el origen de la bacteria E. coli. Se supone que las bolsas de estofado se contaminaron con la bacteria en la cocina de John Barr. Al abrirlas, el exterior de las bolsas contaminaría a su vez el estofado y la salsa. Ambos quedaron así hasta la mañana siguiente en el salón parroquial. El E. coli se multiplicaría rápidamente en el estofado y la salsa templados. Al día siguiente, todo se coció lo suficiente como para matar a el E. coli, todo excepto la salsa que sobraba.
Esa nunca volvió a calentarse, permitiendo que el E. coli proliferara sigiloso y muy vivo. Respecto a la salsa de la comida de la iglesia, que también fue analizada, el técnico que trajo los resultados venía asombrado. Nunca había visto tal concentración de E. coli 157 en un alimento.